A sus 76 años, Meryl Streep finalmente habla sobre el concepto de admiración, no desde la perspectiva de los aplausos del público, sino desde sus propias experiencias. Si bien el público ha admirado durante décadas su capacidad para transformarse en personas completamente diferentes, su verdadera esencia radicaba en otro lugar. Detrás de sus personajes icónicos se encontraban 6 hombres que sutilmente forjaron su valentía, reforzaron su seguridad en sí misma y consolidaron los estrictos estándares que jamás transigiría. Estas relaciones no fueron romances sensacionalistas para la prensa amarilla. En cambio, fueron vínculos íntimos cultivados en los ensayos, en los silenciosos platós de rodaje y durante las vulnerables pausas tras el grito de «corten» del director. Estas figuras impulsaron su rigor profesional, pusieron a prueba sus límites personales y en una ocasión memorable incluyeron a un hombre por el que confesó abiertamente haber sentido una profunda admiración desde siempre. Mucho antes de que su estatus legendario quedara grabado en la historia de Hollywood, Streep llevaba a estas personas en su corazón. Cada una le brindó una valiosa lección en lugar de un arrepentimiento persistente. No se pierdan el final porque la tercera entrada revela a la persona a la que veneraba profundamente, demostrando por qué el respeto profundo a menudo eclipsa el amor romántico. En definitiva, esta narración trasciende la mera fama. Se centra por completo en el profundo impacto que perdura una vez que los focos se apagan. Primero, Robert De Niro. Streep ha señalado con frecuencia que el respeto profundo no siempre se manifiesta con estruendo. A veces se cuela discretamente, se sitúa justo enfrente de ti y exige una atención absoluta sin pronunciar una sola palabra. De Niro encarnaba precisamente ese tipo de energía. Su profundo vínculo comenzó a cristalizarse a finales de la década de 1970 en el rodaje de El Cazador, 1978. Una obra cinematográfica profundamente marcada por la tristeza, la complejidad de la masculinidad y el dolor no expresado. Durante esta época, Streep aún se estaba labrando una reputación en la industria, al tiempo que lidiaba con el devastador dolor personal de la pérdida de su compañero John Cazale. A lo largo de la producción, De Niro nunca intentó consolarla con palabras vacías, más bien le brindó consuelo con su firme presencia física. En reflexiones posteriores, Streep observó que su compañero de reparto nunca se limitaba a representar un sentimiento, sino que lo vivía por completo. Al observar su proceso, comprendió que la contención emocional podía tener un impacto mucho más desgarrador que la teatralidad externa. De Niro era conocido por su hermetismo y por ser casi imposible de descifrar. Nunca sintió la necesidad de justificar sus elecciones interpretativas, ni de buscar la aprobación externa. Para una actriz como Streep, cuya formación incluía un riguroso y profundo entrenamiento teatral en Yale, observar este método fue toda una revelación. En una ocasión mencionó que De Niro le inculcó la valentía de recurrir al silencio, permitiendo que la quietud física comunicara mucho cuando las palabras resultaban insuficientes. Esta dinámica no era una mentoría convencional, era un proceso de inmersión artística. Cuando los dos intérpretes volvieron a colaborar años después en Marvin's Room, 1996, su admiración mutua había crecido exponencialmente. Aunque Streep ya había alcanzado un estatus legendario, seguía interactuando con De Niro con la misma intensidad y concentración que décadas atrás. Ella comentó que él la escuchaba con todo su ser. Anteriormente, ella había declarado que su mirada directa obligaba a la persona a ser completamente honesta. Ese nivel de atención sugirió elevaba el nivel artístico de todos los presentes. Nunca hubo ningún tipo de relación romántica entre ellos, ni siquiera un atisbo. En cambio, compartían algo excepcionalmente escaso: la convicción de que su oficio era un profundo deber moral. De Niro exhibía una masculinidad perdurable que jamás buscaba dominar a los demás. Para Meryl Streep, Robert De Niro no era un interés romántico, sino más bien una figura inspiradora que le demostró cómo ejercer una autoridad discreta sin temor. La segunda figura es Dustin Hoffman. Mientras que De Niro demostró el inmenso peso del silencio,
Hoffman le presentó a Streep una realidad mucho más cruda, cómo defender con vehemencia sus límites, cuando la profunda admiración choca directamente con un intenso conflicto interpersonal. Su historia compartida está indisolublemente ligada a Kramer contra Kramer 1979, una película revolucionaria que transformó radicalmente la representación del matrimonio, la separación y la crianza de los hijos en Hollywood. Sin embargo, la cruda autenticidad emocional que cautivó al público tuvo un alto costo personal tras las cámaras. Hoffman era una fuerza implacable e imponente, completamente entregado a su afán por obtener reacciones genuinas y sin filtros de sus compañeros de escena. Décadas después, Streep admitió con franqueza que varias de sus técnicas violaban flagrantemente su espacio personal. Sin embargo, se negó a relegarlo a un simple antagonista unidimensional. En cambio, lo describió como un catalizador sumamente complejo, cuya fricción finalmente la impulsó a reivindicar su propia autoridad profesional. En aquella época, Streep aún se encontraba en los inicios de su carrera cinematográfica, aunque ya era muy reconocida por su agudo intelecto y su rigurosa preparación. Hoffman, una veterana experimentada y curtida en la industria, la desafió constantemente. Reflexionando sobre la experiencia, señaló que su turbulenta colaboración cristalizó una lección vital. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para defender su propio bienestar. Esa profunda revelación, insinuó, perduró en su vida mucho más que los numerosos elogios que recibió la película, a pesar de la innegable tensión entre ellas. Streep nunca menospreció el genio artístico de Hoffman. Sentía un inmenso respeto por su audacia y su disposición a mostrarse poco atractivo, entregándose por completo a la interpretación de personajes profundamente imperfectos sin el menor remordimiento. En entrevistas posteriores explicó que la producción les extrajo a ambos actores una brutal honestidad emocional por muy doloroso que resultara el proceso. La importancia del mensaje de la película, afirmó sin rodeos, prevaleció sobre cualquier deseo de comodidad en el set. De su tensa relación no surgió ni una amistad acogedora ni una calidez apacible. Fue un respeto forjado a pulso puesto a prueba en la adversidad. Hoffman encarnaba un estilo de dedicación artística agresivo, directo y totalmente intransigente. Para Streep, sobrevivir a ese ambiente tan intenso fortaleció su esencia. Dustin Hoffman quizás no fuera una figura afable a la que venerar, pero fue fundamental para enseñarle que su autonomía personal, tanto frente a la cámara como en su vida cotidiana, era absolutamente innegociable. El tercer hombre influyente es Robert Redford. Mientras que otros colegas presionaban a Streep con intensidad agresiva o confrontación directa, Redford la cautivó con una cualidad excepcionalmente escasa en la industria del entretenimiento, una profunda contención. Su colaboración más memorable tuvo lugar durante el rodaje de Memorias de África, 1985, una epopeya grandiosa caracterizada por sus vastos paisajes, momentos de quietud y sutiles profundidades emocionales. Fue en este entorno rodeada de paisajes impresionantes y conversaciones íntimas, donde Streep desarrolló una profunda admiración por Redford, no solo por su talento actoral, sino por su carisma innato. Redford se desenvolvía con una gracia natural que nunca buscaba ser el centro de atención. Era un maestro de la escucha y la espera, siempre dando a la escena el espacio necesario para que se desarrollara con naturalidad. En conversaciones posteriores, Streep detalló cómo compartir la pantalla con él se sentía como recibir un inmenso regalo de confianza. Nunca la asfixió ni intentó dominar la escena de forma agresiva. Al contrario, deliberadamente creó un espacio para sus elecciones artísticas, su ritmo singular y sus interpretaciones personales. Para una intérprete que priorizaba la resonancia emocional genuina sobre la teatralidad ostentosa, esta dinámica fue increíblemente significativa. Más tarde, ella observó que Redford poseía una seguridad en sí mismo que nunca necesitaba exhibir. Ella señaló que él no tenía absolutamente nada que demostrarle a nadie, pues ya se sentía completamente seguro de sí mismo.
Esa tranquila certeza marcó la atmósfera de Memorias de África, permitiendo que la película retratara el romance no como una necesidad frenética, sino como una paciencia inmensa y duradera. Al actuar junto a él, Streep descubrió cómo la absoluta quietud podía transmitir el amor romántico con mucha más fuerza que cualquier gesto exagerado, más allá de su trabajo en pantalla. Respetaba profundamente la férrea dedicación de Redford a la independencia artística, en particular, su decisión de fundar Sundance, optando por impulsar discretamente a los cineastas emergentes, en lugar de perseguir obsesivamente la gloria personal. Años después, ella lo describió como una persona guiada por principios profundos, más que por un ego frágil, señalando que precisamente esa distinción es lo que separa el mero encanto de una auténtica integridad moral. Existía entre ambos un afecto cálido y mutuo, pero nunca traspasó la línea de los rumores escandalosos. Lo que perduró fue una profunda admiración por un hombre que sabía liderar sin recurrir a la dominación. Para Meryl Streep, Robert Redford representaba una masculinidad arraigada en una tranquila seguridad, demostrándole que la influencia más duradera a menudo proviene de la persona que nunca siente la necesidad de gritar. En cuarto lugar en su trayectoria estuvo Mike Nichols, mientras que la actuación le enseñó a Streep el arte de escuchar. Mike Nichols le enseñó el arte del pensamiento crítico. Su colaboración creativa comenzó a principios de la década de 1980, alcanzando su punto álgido con Silkwood. 1983, un proyecto que exigía una estricta lucidez moral más que una mera interpretación teatral. Nichols no tenía ningún interés en las demostraciones superficiales de emociones. Su único objetivo era la intención subyacente. Exigía una verdad fundamental lo suficientemente sólida como para sobrevivir al silencio absoluto. Streep describiría más tarde a Nichols como un visionario que se negaba a darles a sus actores las respuestas correctas masticadas. En cambio, planteaba preguntas e indagaciones suaves, increíblemente precisas, que resonaban en la mente mucho después de que terminaran los ensayos del día. Preguntaba en voz baja, ¿qué es exactamente lo que intentas proteger? ¿O qué tienes que perder si expresas este pensamiento en voz alta? Para una intérprete célebre por su preparación meticulosa y su aguda inteligencia emocional, estas preguntas incisivas le abrieron nuevos horizontes psicológicos. Trabajar bajo la tutela de Nichols se sentía menos como recibir órdenes y mucho más como ser invitada a una exploración filosófica colaborativa. Si bien Nichols respetaba profundamente la rigurosa disciplina de Streep, la desafiaba constantemente animándola a soltar su obsesión por la ejecución impecable y en cambio a dejarse guiar por sus instintos más primarios. En conversaciones posteriores, ella recordó su talento casi sobrenatural para detectar la falta de autenticidad, ya fuera en la forma de decir un diálogo o en una intención oculta. Ella señaló que él podía percibir al instante cuando un actor se replegaba sobre sí mismo y simplemente se negaba a tolerarlo. Ese nivel de honestidad penetrante, confesó, era a la vez aterrador y transformador. Más allá de sus logros profesionales, Streep se sintió profundamente conmovida por la profunda humanidad de Nichols. Él poseía una clara comprensión de las dinámicas de poder, pero nunca recurrió a explotarlas. Reconocía que el humor y el desamor siempre van de la mano, coexistiendo frecuentemente en la misma respiración. Sus conversaciones fuera del set fluían con naturalidad sobre diversos temas, desde la política global y la literatura clásica hasta las peculiares cargas de ejercer influencia cultural. Más tarde escribió que Nichols la hacía sentir plenamente viva a nivel intelectual, en lugar de sentirse como un peón manipulado. Su vínculo carecía de romance o coqueteo, era una conexión forjada exclusivamente a través del rigor intelectual y el respeto mutuo. Nichols encarnaba un tipo de liderazgo extraordinario, uno que potenciaba el potencial de quienes lo rodeaban en lugar de limitarlo. Para Meryl Streep, Mike Nichols trascendió el papel de un cineasta admirado.
Su ejemplo me recordó durante toda la vida que los líderes excepcionales no se limitan a proporcionar soluciones, sino que más bien refinan las preguntas esenciales que guían toda la existencia de una persona. La quinta figura clave es Alan J. Pakula. Si bien algunas formas de respeto surgen de un lugar de seguridad y comodidad, la profunda reverencia de Meryl Streep por Alan J. Pakula se forjó en un terreno mucho más exigente, una inmensa vulnerabilidad emocional. Su obra cinematográfica más representativa fue La decisión de Sophie 1982, una película desgarradora que obligó a su protagonista a enfrentarse a una situación de dolor casi inimaginable, mientras que el director depositó una fe absoluta en su capacidad para superarla. Pakula no era el tipo de cineasta que diseccionaba o explicaba en exceso el sufrimiento humano. Su filosofía se centraba en crear un entorno donde esa agonía cruda pudiera aflorar de forma natural. Streep reflexionó más tarde que él nunca intentó protegerla de la asfixiante oscuridad de la realidad de su personaje. En cambio, protegió con celo la integridad emocional de esa oscuridad. En varias entrevistas, ella insinuó que él le entregó algo increíblemente delicado. Y esa profunda muestra de confianza alteró fundamentalmente su perspectiva sobre sus deberes como intérprete. A lo largo de la agotadora producción, Pakula le brindó un inmenso espacio, a veces hasta un punto casi inquietante. Nunca la interrumpió en momentos de intensa vulnerabilidad, ni intentó atenuar la aplastante gravedad moral de la historia. Para Streep, quien cargó con el peso psicológico de Sophie, mucho después de que las cámaras dejaran de grabar cada noche, este método de dirección era a la vez agotador y profundamente sagrado. En una ocasión comentó que Pakula no veía el silencio como un vacío, sino como la máxima expresión de reverencia. Cuando optaba por no decir nada, era su manera de comunicar una fe absoluta en sus capacidades. La cualidad que más valoraba era su firme negativa a explotar o sensacionalizar el trauma. Pakula abordaba el sufrimiento humano como una profunda realidad que exigía ser presenciada con respeto en lugar de una manipulación barata. En reflexiones posteriores, Streep lo describió como un artista que comprendía a la perfección el concepto de contención no solo como un estilo cinematográfico, sino como un estricto código ético. Señaló que él sabía instintivamente cuándo contenerse, enfatizando la importancia crucial de ese límite. Si bien su impresionante actuación le valió un premio de la Academia Streep, siempre sostuvo que el triunfo fue fruto de un trabajo en equipo. Pakula nunca intentó moldear el personaje de Sophie por ella. En cambio, depositó su fe inquebrantable en Streep para que desenterrara al personaje desde lo más profundo de su ser. Alan J. Pakula no era un director que ofreciera un consuelo amable durante el proceso angustioso. Más bien era el hombre cuya fe inquebrantable en su capacidad para sobrellevar la carga quedó grabada en su espíritu para siempre. Finalmente, el sexto individuo es Robert Benton. Mucho antes de que el nombre de Meryl Streep se asociara universalmente con una maestría cinematográfica sin igual, Robert Benton reconoció algo mucho más sutil pero infinitamente más vital. Percibió su verdadera esencia antes de que se construyera la imponente mitología, mucho antes de que su estatus legendario se considerara una certeza absoluta. Su unión creativa se produjo durante la producción de Kramer vs. Kramer 1979, un proyecto que Benton coescribió y dirigió coincidiendo con una etapa muy delicada en la vida personal y profesional de Streep, un momento en el que la profunda tristeza y la feroz ambición estaban inextricablemente unidas. A Benton no le interesaban las grandes puestas en escena. Su filosofía artística se basaba en la sutil discreción, priorizando la profunda resonancia emocional que se encuentra en las interacciones cotidianas y discretas. Más tarde, Streep comentó cómo su amable guía le permitió abandonar la artificialidad de la actuación y en cambio simplemente respirar y existir con autenticidad en cada momento. Recordó que él depositaba su confianza en los detalles más sutiles, una mirada fugaz, una vacilación prolongada o una frase que se desvanecía en el aire.
Para una intérprete con la capacidad de realizar transformaciones masivas y radicales, esta discreta contención le proporcionó un ancla crucial. La cualidad que más admiraba era la extraordinaria empatía de Benton hacia la narrativa, el reparto y la realidad emocional subyacente. Jamás la presionó para que exagerara artificialmente la angustia interna de Joanna Kramer. Simplemente la dejó aflorar de forma natural, sin juzgarla en absoluto. En entrevistas posteriores, Streep reconoció que la metodología de Benton le había proporcionado una vital inyección de confianza inicial, demostrándole que no necesitaba recurrir a la exageración dramática para validar su talento. El inmenso poder que intentaba canalizar ya residía en su interior. Además, Benton era un maestro en el respeto a los límites personales. En una época en la que la industria del entretenimiento difuminaba con frecuencia la línea entre la intensa pasión artística y la arrogancia tóxica, su actitud tranquila y serena resultaba una notable excepción. Escuchaba activamente, se adaptaba con disposición y comprendía plenamente que la confianza mutua es la base de cualquier narrativa honesta. Streep ha destacado a menudo que la genialidad de Kramer vs. Kramer reside en su compromiso de tratar a sus personajes profundamente imperfectos, con una dignidad inquebrantable incluso cuando fracasan estrepitosamente entre sí. Robert Benton no fue el único creador del mito de Meryl Streep, pero sí proporcionó un recordatorio crucial desde el principio de que la autenticidad genuina siempre perdurará más que los aplausos superficiales. ¿Qué es lo que realmente perdura una vez que cae el telón final? Ahora, a sus 76 años, Meryl Streep ya no evalúa su extraordinaria vida a través del prisma de papeles icónicos o premios brillantes. En cambio, mide su trayectoria por las personas extraordinarias que cambiaron fundamentalmente su perspectiva del mundo. Las 6 figuras a las que admiraba profundamente Robert De Niro: Dustin Hoffman, Robert Redford, Mike Nichols, Alan J. Pakula y Robert Benton no representan capítulos románticos escandalosos, sino hitos trascendentales en su evolución personal y artística. Cada uno de ellos puso a prueba y amplió sus capacidades de maneras únicas a través del poder del silencio, la tensión del conflicto, la elegancia de la gracia, el rigor del intelecto, la confianza y la fuerza de una fe inquebrantable. Juntos construyeron la estructura oculta de un legado monumental, arraigado en la verdad absoluta y no en un ego pasajero. La extraordinaria trayectoria de Streep nos recuerda conmovedoramente que la admiración más profunda nunca se trata de reclamar propiedad ni de buscar permanencia. Se trata más bien de la sabiduría que llevamos con nosotros, de las huellas imborrables que quedan en nuestras almas, mucho después de que se haya terminado la toma final. Ahora les preguntamos, ¿quiénes son las figuras anónimas en sus vidas que ayudaron a forjar su identidad sin exigir jamás reconocimiento? Comparten sus historias personales en la sección de comentarios a continuación. Además, si aprecian este tipo de reflexiones discretas y profundamente honestas de Hollywood, suscríbanse a Legendary Archives, un espacio donde los verdaderos legados se honran con respeto en lugar de ser sensacionalizados de forma barata.